y va a ser impartida por el doctor Antonio Cruz Suárez sobre el universo. Ahí está, naturaleza o creación. El doctor Antonio Cruz, reconocido tanto como científico como teólogo, como biólogo, ha sido catedrático de biología y biólogo investigador en la Universidad de Barcelona, destacándose en la sistemática de crustáceos terrestres y descubriendo nuevas especies. Además, es doctor en teología y ha sido profesor y pastor en las iglesias evangélicas en España. Autor de 17 libros sobre temas apologéticos, sociológicos, teológicos y científicos. Su influencia se extiende a través de sus escritos y su labor pastoral en la Iglesia Evangélica Unida de Terrassa. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Antonio Cruz Suárez. Muchas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Hace 4 años estuvimos antes de la pandemia, antes del COVID, y todo ese tiempo que ustedes conocen muy bien, ese tiempo oscuro, esa sombra de valle, ¿verdad? Pasó y el Señor sabe todas las cosas, el Señor todo lo usa para bien. Y hoy de nuevo estamos acá con todos ustedes para hablar de este tema. El universo, ¿qué es el universo? ¿Es naturaleza o es creación? Porque tal como nos decía Abdu Murray hace un momento, la posverdad cambia el sentido de las palabras. Hoy se habla mucho de naturaleza y poco de creación. Al decir naturaleza, parece como si el mundo se hubiera hecho solo. La naturaleza es sabia, la naturaleza es muy inteligente, se ha creado a sí misma y Dios resulta innecesario. No se habla ya tanto de creación porque la palabra creación implica un creador, ¿verdad? ¿Cuáles son las hipótesis que existen actualmente sobre el origen del universo? ¿Cómo surgió el universo? Pues estas dos, la naturaleza, el universo o la naturaleza se han creado a sí mismos de forma natural y sin ninguna causa original externa a ellos. Esto es lo que cree el llamado naturalismo. El naturalismo cree esto, cree que solo existe el mundo natural, solo existe la materia, la naturaleza, y esto, lógicamente, es también lo que piensa el materialismo, esas ideologías del pensamiento que creen que solo existe la materia. El universo solo es materia, solo son elementos químicos y nada más. Y si hubiera algo que no fuera elemento químico, que no fuera materia, y la ciencia no tuviera acceso a eso, simplemente no existiría. Por lo tanto, Dios, la espiritualidad, el cielo, la trascendencia, los ángeles, todo aquello que dice la Biblia, simplemente no existe, porque no es materia, no es naturaleza, es algo sobrenatural. Y a lo sobrenatural el método científico no tiene acceso. Sin embargo, el concepto de creación, que es un concepto bíblico, viene a decirnos que el universo y la naturaleza fueron creados por una causa natural, o sea, una causa original, no natural, sino sobrenatural, externa al mundo. ¿Quién cree eso? El creacionismo. Ya nos ha hablado Juan antes del creacionismo de la Tierra joven, el creacionismo de la Tierra antigua, el diseño inteligente. Y esas son las dos opiniones que existen actualmente sobre el origen del universo, sobre el origen del mundo, que es naturaleza o que es creación. Fíjense en estas dos hipótesis sobre el origen del universo, una del famoso Stephen Hawking, el físico teórico que falleció recientemente,
de la Universidad de Cambridge, y este hombre dice esto: en tanto en cuanto el universo tuviera un principio, podríamos suponer que tuvo un creador. Pero si el universo es realmente autocontenido, si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría ni principio ni final. Simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador? Está diciendo que el universo es eterno, que el universo ha estado ahí siempre, simplemente sería, existiría siempre. Y por tanto la pregunta acerca del origen del universo pues no tendría sentido. Esta manera de razonar de Hawking es la de muchos científicos, materialistas, naturalistas, biologistas, agnósticos o ateos. Sin embargo, ¿acaso todos los científicos del mundo piensan eso? No, hay otros científicos que piensan todo lo contrario. Por ejemplo, John Polkinghorne, que es físico, matemático y teólogo de la misma Universidad de Cambridge, dice en su libro Dios y las cosmologías modernas, dice: podría decirse que el universo es un mundo saturado de signos de inteligencia y como teísta, él ya se define como creyente en Dios, teísta, yo pienso que es verdaderamente la inteligencia de Dios la que se nos revela en este mundo. Creo que la ciencia es posible porque el universo es una creación. Y nosotros somos criaturas hechas a imagen de nuestro Creador. También es un hombre de ciencia, pero sin embargo cree en la necesidad de un creador. Entonces, lo que a veces se suele decir que los científicos son ateos, que los científicos son agnósticos, no es cierto. Hay científicos de primera línea que creen en Dios, que aceptan la creación. De manera que el tanto por ciento de científicos creyentes y de científicos no creyentes viene a ser aproximadamente el mismo tanto por ciento de personas creyentes y personas no creyentes. No hay unas cifras especiales por ser científicos, es un reflejo de la población en la que se vive, es un reflejo del país en el que se vive. Bien, análisis del origen del universo según el método científico. Les voy a proponer que empecemos una tesis doctoral. Cada uno de ustedes tiene que empezar su propia tesis doctoral. Y vamos a ver cómo podemos responder a esta pregunta. ¿Es el universo creación o es el universo naturaleza? Aplicando el propio método científico, aplicando lo que la ciencia ha descubierto hasta el día de hoy. Tenemos que formular en primer lugar la pregunta. La pregunta es: ¿cómo se originó el universo? En segundo lugar, podemos hacer hipótesis. Tenemos dos hipótesis. El universo, según el materialismo, se originó por azar, por casualidad. Y según el creacionismo o el diseño inteligente, el universo proviene de una inteligencia. ¿Y cómo vamos a saber cuál de estas dos hipótesis es la verdadera? Mediante la observación de la realidad, mirando cómo es el universo, yendo a la ciencia y viendo qué nos dice la física, qué nos dice la astronomía, qué nos dice la cosmología acerca de lo que se ha descubierto ya del universo. Y entonces estaremos en condiciones de evaluar cuál es la hipótesis más correcta. ¿Qué indica la ciencia? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dicen los datos que tenemos actualmente de la ciencia? Lo primero que tenemos que averiguar para saber cuál de las dos hipótesis resulta más evidente son los datos científicos. ¿Qué sabemos del universo? Y lo que sabemos es esto. Sabemos que el universo es materia y energía. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Sabemos que esa materia y esa energía se transforma en el espacio y en el tiempo, obedeciendo a leyes y constantes universales.
¿Qué ha descubierto la física y la cosmología? Primero, ha descubierto que el universo está en expansión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros miramos las estrellas que se suponen más alejadas de nosotros y estudiamos su luz, y esa luz que nos viene de las estrellas más lejanas la hacemos pasar por ciertos aparatos, por espectroscopios, por aparatos que difractan la luz, vemos que esa luz se analiza en diferentes tipos de onda, de longitud de onda. Igual que la luz blanca produce los 7 colores del arco iris, la luz que nos viene de las estrellas, esa forma de energía, también produce una serie de datos que nos informan de qué pasa en esas estrellas de las que nos llega la luz, qué elementos químicos las constituyen, de qué están formadas. Y vemos que el Sol, por ejemplo, está formado sobre todo por helio y por hidrógeno, y por eso arden. En la época moderna se decía, ¿cómo es posible que el Sol esté ardiendo durante tantos años y no se haya apagado ya? Porque se pensaban que el Sol era como la madera, que arde a una velocidad elevada y pronto se convierte en cenizas. Pero claro, el Sol no arde como una madera, el Sol arde como una bola de helio y de hidrógeno, por eso dura tanto. Y por eso se consiguen temperaturas increíbles de millones de grados en su interior. Bien, cuando esa luz que nos llega de las estrellas más lejanas la analizamos, resulta que, como dicen los físicos, vira hacia el rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve de color rojo. ¿Y qué nos dice el color rojo? Pues que esas estrellas se están alejando de nosotros. No están quietas, están alejándose, pero a gran velocidad de nosotros y a una velocidad uniformemente acelerada. Es decir, no siempre a la misma velocidad, sino que cada vez se alejan más rápidamente de nosotros. Si virasen hacia el color azul, querría decir que esas estrellas se están acercando hacia nosotros. Pero sabemos, el consenso general actualmente de los cosmólogos a nivel mundial, es que el universo está en expansión. Claro, si ahora todas las estrellas del universo se están alejando, todas las galaxias, todos los supercúmulos de galaxias se alejan de nosotros, ¿qué pasa si pasamos la película al revés? Si rebobinamos la película, pues que esas estrellas se irían acercando en el tiempo, en el pasado, hasta llegar a un punto que sería el Big Bang, la gran explosión. Es decir, hubo un momento de creación de nuestro mundo que todo el mundo, todas las estrellas, toda la materia, toda la energía que hay en el universo se concentraba en un punto más pequeño que un átomo de hidrógeno. Eso es lo que creen los cosmólogos hoy. ¿Y eso no parece un milagro? Lo cierto es que ese punto estalló. A veces cuando decimos la gran explosión, el Big Bang, creemos que es una explosión, pensamos que es como cuando un cohete explota en el espacio, cuando lanzamos un cohete y explota. No es una explosión de desorden, es una explosión de orden, porque en esa explosión se van a formar todos los elementos químicos de la tabla periódica de los elementos. El helio, el hidrógeno, el fósforo, el calcio, el nitrógeno, el oxígeno, todos los elementos químicos sucesivamente se van a ir formando. El Big Bang sabía de nuestra existencia. En la explosión del Big Bang, las leyes que se gestan en esa explosión ya estaban pensando en nosotros. Estaban pensando en cómo iban a ser nuestros glóbulos rojos de nuestra sangre, que tendrían hierro, que tendrían hemoglobina. Estaban pensando en que nosotros necesitábamos oxígeno para vivir, que necesitábamos calcio en nuestros huesos.
todos los elementos químicos que conforman nuestro cuerpo estaban pensados en el instante de la creación. Y se fueron realizando, materializando poco a poco, sucesivamente. Bien, eso es lo que sabe la ciencia. El universo está actualmente en expansión. Y de esa expansión se han deducido pues, muchas cosas, muchas teorías. La segunda cuestión que nos dice la física y la cosmología es que en el universo existen unas leyes sobre la temperatura de los cuerpos. Es lo que se llama las leyes de la termodinámica, el movimiento y el calor en el universo. Y luego hay el ajuste de las constantes universales. Eso es lo que hoy ha descubierto la ciencia. Vamos a ver cada uno de estos asuntos. De la expansión del universo ya hemos hablado. La teoría que hoy domina en el mundo es el Big Bang, la gran explosión. La gran explosión se parece mucho a una creación. No había nada, estamos hablando de la nada absoluta, no de la nada de los físicos, porque la nada de los físicos es un hervidero de partículas, de campos, de magnetismo, de radiaciones. O sea que no es nada, es algo, ¿verdad? Pero la nada teológica, la nada de la Biblia, es nada de nada. Es nada absoluta. Y de la nada absoluta, Dios llama a la existencia a todos los cuerpos, a toda la materia del cosmos, a los astros, a las estrellas, y en un planeta minúsculo de color azul, llamado Tierra, va a proporcionar unas condiciones adecuadas para que prospere la vida, para que los seres vivos podamos vivir en el planeta Tierra. Y de todos los animales hay uno creado con especial mimo, con especial cuidado, que como sabéis es el ser humano. Ese es el proyecto. Y todo nace ahí, en el Big Bang, en la gran... El Big Bang es una cosa muy rara, porque los físicos dicen que las leyes de la física que conocemos actualmente, que se aplican en el universo actualmente, no se pueden aplicar al origen del Big Bang. ¿Por qué? Pues porque ahí imperaban supuestamente otras leyes inimaginables que todavía nadie conoce y que eso se parece mucho a un milagro. Eso es lo que dicen hoy los cosmólogos, que eso se parece mucho a un milagro. También lo dice la Biblia, que ese es el principal milagro que Dios hizo, la creación del mundo. El universo tuvo un inicio, eso es lo que dice la ciencia. El Big Bang supone que el universo empezó y que todo lo que se inicia, lógicamente, debe tener una causa. No, las cosas no aparecen porque sí, como se saca un conejo de una chistera, ¿verdad? Algo tiene que ser la causa de eso. De manera que la expansión es como un globo que se estuviese hinchando, que se estuviese inflando, y por eso las estrellas, los planetas, los mundos, cada vez se alejan unos de otros. La expansión del argumento, curiosamente, la expansión del universo, refuerza el argumento cosmológico, que es un argumento clásico de los creyentes. Todo lo que se inicia tiene una causa, el universo tuvo un inicio, luego el universo tuvo una causa. Esta idea repugna a muchos científicos. Muchos científicos no la quieren, no quieren creer en esto, porque implica que la causa, ¿quién puede ser la causa? Los extraterrestres. Algunos dicen, bueno, quizá los extraterrestres... No, los extraterrestres, por muy extraterrestres que sean, siguen siendo materia, siguen siendo parte del universo, supuestamente, si es que existieran. O sea que eso no es una respuesta. La causa de un mundo natural, lógicamente, debe ser sobrenatural, no material, no sometida al espacio, no sometida al tiempo.
atemporal, aespacial, inmaterial. Y eso se parece mucho, ya sabéis a quién, al Dios que se refleja en la Biblia, en la Escritura. Bien, ni la teoría del Big Bang ni el argumento cosmológico digo que gustan a todo el mundo debido precisamente a esto, a su apelación a la causa. Y esto enfadaba tanto al señor Hawkins que dijo, preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. ¿Qué hay al norte del Polo Norte? Pues si ya has llegado al Polo Norte, ya no hay nada más. Hay aire encima de tu cabeza. Eso es lo que él quería para el universo, pero no lo logró. Las teorías que él lanzó en sus libros, Una historia del tiempo, los varios libros que ha escrito, son esfuerzos matemáticos, físicos, por explicar cómo pudo nacer el mundo sin creador. Pero, evidentemente, no lo consiguió. John Maddox, que es un físico también y director durante años de la revista científica Nature, escribió estas palabras en el libro Lo que queda por descubrir. Otra dificultad es que el Big Bang parece exento de la regla de David Hume, que afirma que todo efecto tiene una causa. Una manera de eximir, de liberar al Big Bang es invocar causas sobrenaturales. Dios diseñó y creó el universo. Él no es creyente, no era creyente. Por ejemplo, esa sería una respuesta. La verdad es que por el momento resulta imposible resolver estas cuestiones. Por el momento, pero tiene fe en que la ciencia demuestre que Dios no existe y que el mundo se hizo solo. Por eso, la respuesta más prudente a la pregunta ¿cómo empezó a existir el universo? Es encogerse de hombros. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos, pero no nos gusta la idea de que Dios lo creara. Porque la ciencia, es lo que nos decía Abdul Murray, el hombre quiere ser autónomo, la ciencia quiere explicarlo todo. Quiere explicar qué había antes del Big Bang, como si eso pudiera hacerse. La causa del universo se rechaza sobre todo por argumentos ideológicos, no por argumentos científicos. Pero la ciencia sigue siendo tozuda y nos sigue diciendo que todo lo que empieza a existir requiere una causa. ¿Cómo debe ser esa causa? Pues como decíamos antes, la causa del universo no puede ser material porque todavía no existía la materia ni la energía, no puede ser espacial porque aún no se había creado el espacio, no puede ser temporal porque todavía no existía el tiempo, estamos antes del tiempo. No debía estar sometida a ninguna ley física o constante universal, porque todavía no había leyes, estas no se daban, por lo tanto la causa tiene que ser trascendente. No puede ser una causa interna al universo. Y Richard Dawkins, en uno de sus libros, hablando de Dios, demuestra su ignorancia teológica diciendo que si Dios existiera, tendría que estar sometido a las leyes del universo, como todo lo que existe. Por lo tanto, evolucionaría como evoluciona el universo. Eso dice él. Pero es que si Dios fuese parte del universo, ya no sería Dios, ¿verdad? De manera que la expansión del universo que hoy acepta la ciencia, sobre todo la cosmología, no impide la existencia de Dios, al contrario, la requiere, la necesita. Veamos la cuestión de las leyes de la termodinámica. Termo significa calor, dinamis es fuerza. La termodinámica es la rama de la física que describe los efectos de los cambios de temperatura, los cambios de presión, los cambios de volumen de un sistema físico, pero a nivel macroscópico. Y existen básicamente dos leyes de la termodinámica. La primera, el primer principio o ley de la termodinámica, es la ley de la conservación de la energía. Esto lo saben muy bien los estudiantes de ciencias.
La energía total del universo se mantiene constante. El universo no gana energía, ni pierde, siempre es la misma. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquella frase que nos enseñaban. Con la materia ocurre lo mismo. La energía y la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero eso es hoy, eso es ahora, eso es durante la vida del universo, que no se crea materia ni se crea energía, solo se transforma. Pero ya al principio y antes del Big Bang tuvo que crearse la materia y la energía. Por lo tanto, el principio, la primera ley de la termodinámica se aplica al universo actual. Y la segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía. La palabra entropía significa desorden, el grado de desorden. La cantidad de desorden del universo tiende a incrementarse con el tiempo. No se pierde materia y energía, pero el universo se está expandiendo, se está desordenando, está perdiendo complejidad. ¿Eso qué quiere decir? Que llegará un momento que el universo se morirá. ¿Cómo se apaga un fuego? Cuando todos los soles se apaguen y los elementos químicos constituyan una sopa universal, entonces el mundo dejará de existir. Eso es lo que hoy cree la ciencia, pero no lo había creído prácticamente hasta mediados del siglo XX. La ley de la conservación de la energía pues dice que el calor es una forma de energía que se transmite por las ondas de calor, calienta los materiales, por la radiación, etc. Y eso es lo que hace funcionar, el calor hace funcionar el universo. El combustible del Sol es el hidrógeno, y se cree que en el interior el Sol puede alcanzar la friolera, nunca peor dicho, de 14 millones de grados. 14 millones de grados en el interior, en el núcleo del Sol. El Sol, el calor del Sol, como ustedes saben muy bien, viene a la Tierra y a veces choca con las nubes, se refleja y se vuelve al espacio. Otras choca con la lluvia. Otras viene y choca con los glaciares, con la nieve, y también se refleja. Y otro calor calienta la Tierra, calienta los océanos, calienta los ríos y genera ese efecto de calentamiento global que permite la vida en la biosfera. La masa o energía total del universo es siempre la misma, es una constante, ni se pierde ni se gana, no existe nada natural en el cosmos capaz de crear o destruir materia-energía, en el cosmos que vemos actualmente, y a veces se habla de los agujeros negros. Y alguien siempre pregunta, pero bueno, ¿los agujeros negros no están consumiendo energía? No, lo que hacen es compactar la energía y la materia, pero no eliminarla. Sigue ahí, simplemente que más compactada. Si se comprimiera la Tierra al tamaño de una canica, eso sería un agujero negro. Es decir, un agujero negro es comprensión. Y lo que ocurre es que tiene tanta fuerza que no deja salir la materia, ni siquiera deja salir la luz. Por eso se llama negro, agujero negro, porque ni la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, puede salir de un agujero negro. Toda la masa y toda la energía del cosmos se crearon, dice la ciencia hoy, durante el Big Bang. El gran interrogante de la cosmología es que nada natural puede crear materia o energía. Nada de lo que conocemos hoy puede crear eso. Toda la materia y energía del cosmos aparecieron durante el Big Bang. ¿Cuál fue la causa? ¿De dónde surgió todo eso? No lo sabemos. ¿Cuál sería la mejor respuesta? El materialismo carece de respuesta. No se sabe cómo de la nada pudo surgir todo. Es una hipótesis que la ciencia no puede verificar. Está más allá de las posibilidades del método científico. ¿Qué dice el creacionismo y el diseño inteligente? Pues que la causa de todo eso pudo ser Dios.
pudo ser un ser trascendente como el que se nos revela en la Escritura. ¿Por qué no aceptar eso? No podemos hablar de Dios, porque la ciencia no puede hablar de Dios. Entonces, o no hay respuesta, el que no quiere creer en Dios sigue sin creer en Dios y se encoge de hombros ante la identidad de la causa original, de la causa de todo. La ley de la entropía o grado de desorden, la entropía ya hemos comentado que la palabra en principio significaba evolución o transformación, pero Rudolf Clausius, un físico y matemático alemán, le cambió el sentido a esta palabra y la usó por primera vez para referirse al desorden, la cantidad de desorden. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahí una cantidad de moléculas, de átomos, que tienen forma de cubo, como el de la izquierda, pues eso sería un cuerpo sólido, como puede ser pues, un trozo de plomo, un trozo de hierro, un trozo de cuarzo, un sólido. El sólido tiene poca entropía, porque está muy ordenado. Tiene mucho orden y poco desorden, poca entropía. En cambio, un gas, las moléculas del gas se están moviendo, están chocando unas con otras y decimos que el gas tiene más entropía, más desorden que el sólido. Esto es lo que hacen los físicos. Mucho orden o poca energía. Una biblioteca como la que ustedes tienen acá, perfectamente ordenada. Poco orden o mucha energía, o mucha entropía, perdón. Una biblioteca como la mía, o sea, bastante desordenada. La entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si nosotros nos compramos una casa muy linda a la orilla del mar, con toda la decoración, con todos los muebles muy lindos, pero la dejamos 50 años sin hacerle nada, sin vivir en ella, sin pintarla, sin reparar? Pues que aparecen grietas, aparece la humedad, aparecen hongos, moho, y la caja se puede estropear e incluso se puede destruir, ¿verdad? Los elementos la destruyen. Aumenta la entropía, aumenta el desorden. En el mundo ocurre lo mismo. Está aumentando el grado de desorden continuamente. La materia y energía del universo están desorganizándose, igual que las personas. Cuando nacemos, lo tenemos todo muy bien organizado. Vamos creciendo, poco a poco, y llegamos a la madurez, cuerpos perfectos, pero con la vejez las cosas empiezan a deteriorar y hay que ir más a menudo al médico, ¿verdad? Eso es entropía. Fíjense en estas dos fotos. Modistas que cosían en Auschwitz para las mujeres de los mandatarios nazis, de los militares nazis. Eran dos muchachas que cosían en aquella época y que sobrevivieron a aquella situación y son las mismas bastantes años después. Eso es entropía, es desorden. Todo se desordena, todo adquiere desorden en nuestro mundo. Lo mismo que ocurre con las personas, ocurre con los planetas, con los soles, con las estrellas, con todo lo que hay en el universo. Si somos ancianos, es porque un día fuimos jóvenes. No hay ningún anciano que no haya sido joven. Ahora, eso sí, hay muchos jóvenes que no han sido ancianos. El hecho de que el desorden siempre aumente con el tiempo indica que debe haber habido un comienzo ordenado. Igual que las baterías, las pilas se descargan, la segunda ley de la termodinámica muestra que el universo es como una batería que se va agotando. La termodinámica es consistente con la idea de un Dios que creó un mundo ordenado, un mundo perfecto, un mundo programado para funcionar bien. O sea que la ciencia de la termodinámica no va en contra de la existencia de Dios, sino todo lo contrario, requiere un ordenador. Y finalmente nos encontramos con los ajustes de las constantes universales. Hay por lo menos unas 25
constantes físicas que aparecen en las fórmulas que describen el universo. El universo es como un paquete que viene atado con unas cuerdas, y esas cuerdas son las constantes universales. Las más importantes son la gravedad, la G, la constante de la gravitación. Otra muy importante es la C minúscula, la velocidad de la luz. Otra es la H, la constante de Planck, la que gobierna el mundo microscópico y el mundo de los átomos y de las moléculas. Pues bien, la ley de la gravedad es la fuerza con que se atraen las masas, la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna, la fuerza con que el Sol atrae a la Tierra y al resto de los planetas del sistema solar. Pues esa fórmula ya se conoce desde hace mucho tiempo, y es esta. La fuerza con que se atraen dos cuerpos, dos planetas, sería igual a una constante gravitacional llamada G por las masas de los dos cuerpos, la multiplicación de las masas, m1 y m2, partido por la distancia que los separa, r al cuadrado, y eso multiplicado por G. Tranquilos que no vamos a seguir por este camino, ¿eh? Ya estoy viendo las caras, estoy viendo ya las caras. Quiero que se fijen, si quieren aprobar las matemáticas, quiero que se fijen en esa G, se llama la constante gravitacional. ¿Vale lo mismo esa G, esa constante gravitacional en la Tierra, en el Sol o en cualquier otra galaxia? No lo sabemos. No se sabe. ¿Vale lo mismo hoy que ayer, que en el pasado, que hace miles de años? No se sabe. No se sabe si vale lo mismo o ha ido cambiando. ¿Es esta G constante en el espacio y en el tiempo? Tampoco se sabe. Lo que sí se sabe es que en la Tierra esa G vale 6,67392 por 10 elevado a menos 11 metros cúbicos partido por segundo al cuadrado y por kilogramos. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo con esto? ¿Por qué les enseño esto? Por lo siguiente. Sabemos esto, sabemos que la G vale 6,67392, por lo que sea. Si G fuera una 100 milésima más pequeña, o sea, en vez de ser 6,67392, el último número fuese un 1, eso que indica la flecha roja, no se habrían podido formar los planetas, las estrellas ni las galaxias. Pero ojo, ¿qué pasaría si ese 1 de la flecha roja fuese un 3? Las estrellas se consumirían tan rápidamente que la vida no sería posible en la Tierra. Estamos hablando de 100 milésimas. 6,67393 por 10 elevado a menos 11. Eso se llama el ajuste fino del universo. ¿Por azar? ¿Por casualidad? ¿Por evolución? Nada de eso. Eso es previsión. Eso es planificación. Eso es un ingeniero universal haciendo cálculos exquisitamente precisos. Pues bien, resulta que esas constantes universales están afinadas para la vida en la Tierra, para el conocimiento del ser humano, para que el ser humano invente la ciencia, haga ciencia, desarrolle la investigación, y para las dos cosas a la vez, la vida y el conocimiento. Vamos a ver qué quiere decir eso. El sistema solar está ajustado para la vida en la Tierra. Empecemos por la Tierra. ¿Cómo es la Tierra? Bueno, la Tierra está cubierta de gases, de atmósfera. La atmósfera terrestre está diseñada para la vida. Fijaos que
La atmósfera, primero, encima de la superficie terrestre está la troposfera, por donde vuelan los aviones, por encima está la estratosfera, después viene la mesosfera, que es donde vemos cuando vemos un meteorito, una raya iluminada por la noche, los meteoritos pasan por ahí, por la mesosfera. Los satélites artificiales y los cohetes que se mandan a otros planetas van por la termosfera, y ya el resto es la exosfera, de los 700 kilómetros de altura hasta los 100.000 kilómetros de altura, ¿no? Bueno, pues la mayoría de los planetas que hay en el universo no tienen atmósfera, solo la Tierra. Y la Tierra tiene una atmósfera exquisita, exquisitamente planificada para que nosotros podamos respirar. Pero no solo para que podamos respirar aire, sino para que podamos ver las estrellas. Si la atmósfera fuese como la que hay en Júpiter, no podríamos ver las estrellas, no se habría podido desarrollar la ciencia, no habría astronomía, no habría cosmología, no sabríamos nada apenas de la física. Es como si alguien hubiera querido que nosotros hiciéramos ciencia. Como si alguien hubiera querido que descubriéramos las estrellas y eso nos llevara a alabar a Dios. La Tierra tiene la masa exacta para retener su atmósfera. Si la masa de la Tierra fuera mayor, la atmósfera colapsaría sobre la superficie del planeta y tendría un grosor de unos pocos centímetros. Pero es que si la masa de la Tierra fuera menor, la atmósfera se habría evaporado, se habría marchado al espacio y no sería posible tampoco la vida en la Tierra. La atmósfera terrestre, con su capa de ozono, O3, nos protege de las radiaciones ultravioletas que pueden producirnos cáncer de piel y pueden matarnos. La atmósfera de Júpiter es de hidrógeno, de helio y de amoníaco, como para respirarla. La atmósfera de Neptuno es maloliente porque contiene hidrógeno y metano. Metano, el gas de los pantanos. Las nubes de Venus están formadas por gotitas de ácido sulfúrico que corroen cualquier instrumento que se envía. Imagináis una lluvia de ácido sulfúrico. Sin embargo, la atmósfera de la Tierra tiene agua, tiene vapor. Hay el ciclo del agua en la naturaleza. Cuando el sol calienta los mares, los océanos, sube el agua pura a la atmósfera, forma las nubes, el viento sopla, esas nubes llegan a las montañas donde hace frío y se produce la lluvia, se produce el granizo, la nieve que queda acumulada en las montañas, y cuando se derrite por el calor esa nieve bajan los ríos por los torrentes que, como decía Jorge Manrique, van a parar al mar donde es el morir, allí van los señoríos, fijaos la poesía de Jorge Manrique. Pues eso es un ciclo en la naturaleza que genera vida en la tierra. Y ese ciclo es tan espectacular, ese ciclo de lo que se llama lixiviación, ese agua lava la naturaleza, lava la tierra, limpia, arrastra las rocas, arrastra minerales. Esos minerales van al mar, se los comen los peces y nosotros nos comemos los peces. El Señor piensa en todo. Está todo planificado. La atmósfera es transparente para los rayos solares que generan la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Otro milagro de la naturaleza. Fijaos, la luz del sol es captada por las hojas verdes de las plantas, captan también el dióxido de carbono, el CO2, y por otro lado sale oxígeno, lo que nosotros necesitamos para respirar, y sacos de azúcar, glucosa. ¿Os imagináis una fábrica que por un sitio entrase luz del sol y CO2, que es lo que nosotros echamos al respirar, y por el otro salieran sacos de azúcar y saliera oxígeno? Pues eso lo vienen haciendo las plantas desde que Dios las creó.
No ha conseguido el ser humano montar una factoría que haga eso. La atmósfera regula la temperatura de la Tierra. Fijaos, en la Luna, durante el día se consiguen los 214 grados centígrados, pero por la noche, cuando no le da el sol a la Luna, la temperatura baja a 184 grados bajo cero. Nosotros no podemos vivir. Los astronautas que van tienen que ir muy protegidos. En cambio, la temperatura media de la Tierra es de 14 grados. Y aquí en el trópico, mejor todavía. La atmósfera terrestre protege de los rayos ultravioletas, como hemos dicho, pero también de otros muchos rayos que son peligrosos. Los cósmicos, los rayos gamma, los rayos X de las radiografías, etcétera, etcétera, que podrían acabar con la vida. La atmósfera de la Tierra nos protege de los meteoritos. Cada año se destruyen unas 200 toneladas de meteoritos en la atmósfera. O sea que es como un escudo protector de la vida en la Tierra, la atmósfera. ¿Qué pasa en la Luna? Como que la Luna no tiene atmósfera, pues está llena de impactos de meteoritos. ¿Por qué? Porque no hay atmósfera que los destruya. El campo magnético terrestre nos protege de los vientos solares y de los rayos cósmicos de otros soles. Son las famosas auroras boreales que se ven en el hemisferio norte. ¿Y cómo nos protege la Tierra de esos rayos solares peligrosos que vienen del Sol? Pues porque la Tierra tiene un campo magnético. La Tierra es como un imán, con un polo norte y un polo sur, por donde salen unas líneas de fuerza invisibles, magnetismo. Por cierto, aquí hay un hermano que trabaja el tema del magnetismo y está haciendo cosas muy interesantes, me ha explicado. Dios le bendiga en su trabajo. Pues esos son las auroras boreales. La distancia entre la Tierra y el Sol es exacta para permitir la vida en la Tierra. O sea, unos 150 millones de kilómetros aproximadamente. La zona donde está la Tierra en su viaje alrededor del Sol es la adecuada para que tenga la temperatura idónea para que haya agua líquida y para que sea posible, por tanto, la vida. Los planetas son como escudos que protegen la Tierra. Algún alumno pregunta: profesor, ¿y para qué sirve Júpiter? ¿Para qué sirve Neptuno y los planetas que dan vueltas? Pues son escudos que nos protegen de los meteoritos. Porque cuando un meteorito se dirige peligrosamente hacia la Tierra y pasa cerca de Júpiter o de Saturno o de Urano, la gravedad, el campo gravitatorio, lo desvía y ya no viene hacia la Tierra. ¿Casualidad? Los cometas son la especialidad de Júpiter, Saturno y Urano. Estos planetas sirven para destruir cometas peligrosos. En cambio, la gravedad de Marte y de Venus, pues destruye los asteroides que también podrían ser peligrosos para la vida en la Tierra. La Tierra, nuestro hogar, está especialmente diseñada para la vida. La Luna, como sabéis, la fuerza gravitatoria entre la Luna y la Tierra provoca las mareas. La Luna contribuye al 70% de las mareas. Y las mareas, al subir por un lado de la Tierra y disminuir por otro, generan un movimiento en los océanos y esas corrientes que se producen en los océanos, la corriente cálida, cuando van por superficie el agua, y cuando se hunde las corrientes frías, esas corrientes regulan el clima del planeta Tierra, que por cierto, ahora están disminuyendo de velocidad debido al calentamiento global. Si hubiera muchas lunas alrededor de la Tierra sería un problema, la vida sería imposible. Por ejemplo, Júpiter no puede contener vida porque tiene demasiadas lunas. Júpiter tiene 69 lunas. Urano tiene 27, cada una se llama de una manera distinta, lógicamente, no se llaman lunas, pero son lunas. Neptuno tiene 13, Marte tiene 2, Mercurio y Venus, curiosamente, no tienen ninguna. Y una sola luna en la Tierra nos da estabilidad. ¿Eso qué significa?
que la inclinación del eje de la Tierra, ese movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, estabiliza el eje de rotación de la misma y mantiene su inclinación fija en unos 23,4 grados respecto al plano de la órbita. ¿Y esto qué hace? Pues hace posible las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Porque como a medida que la Tierra va dando la vuelta alrededor del Sol, pues todo eso va cambiando adecuadamente. O sea, la Luna está diseñada para mantener la vida en la Tierra. No fue un accidente casual de un planeta que chocó contra la Tierra y bueno, salió la Luna y se quedó ahí y curiosamente nos va bien. Esa es la teoría que existe hoy, que la Luna se formó porque vino otro planeta, chocó con la Tierra y quedó ahí la Luna como un pedazo de roca, ¿no? El Sol tiene exactamente la masa y el color adecuado para permitir la fotosíntesis de la Tierra. Si el Sol fuera un poquito más azul o más rojo, no sería posible la fotosíntesis en la Tierra y por tanto no habría vida. Si la masa del Sol fuera menor, la Tierra debería estar más cerca para permitir la fotosíntesis, pero entonces la Tierra no rotaría debido a la atracción gravitatoria. Por un lado sería siempre un desierto cálido y por otro un mar de hielo. O sea, pasaría como pasa con la Luna, porque nosotros desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna. Siempre vemos la misma cara. La Luna no gira. No vemos la cara de atrás. Para ver la cara de atrás de la Luna hay que ir volando y hacer fotos. Siempre vemos la misma cara. Pues eso pasaría con la Tierra, que giraría siempre la misma cara alrededor del Sol. Las galaxias del universo. Hay tres tipos de galaxias. Las espirales, que constituyen el 20%, las elípticas, el 60%, y las irregulares, que tienen otras formas, el 20%. Bueno, solo son aptas para la vida las espirales. La nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral. El Sol está en una galaxia que es espiral. No todas las regiones de la Vía Láctea son habitables. También hay un cinturón, una zona habitable galáctica en la que es posible que el planeta pueda tener vida, porque el resto es muy peligroso. Puede haber agujeros negros, puede haber supernovas, etc. La localización del sistema solar en el universo parece estar especialmente diseñada para permitir la vida inteligente en la Tierra y la investigación científica. Todo esto, si ustedes quieren profundizar en ello, está en este libro. El planeta privilegiado. Guillermo González y Jay Richards escriben en este libro: la correlación entre habitabilidad, es decir, que se pueda vivir, y mensurabilidad, que se pueda estudiar, que se pueda hacer ciencia, medir, parece ser el resultado de algo más que simple azar. Por el contrario, es un patrón peculiar y elocuente. O sea, alguien ha diseñado todo eso. ¿Por qué hay tantos científicos que no creen en un diseño inteligente del universo? Por culpa del paradigma materialista, que les dicta qué tipo de preguntas se puede hacer un científico y qué preguntas no se puede hacer. ¿Cómo pudo la materia crear el universo? Esa es una pregunta científica, una pregunta lógica que se permite en ciencia. ¿Es posible que el universo lo creara Dios? ¡Prohibido! Esta pregunta no se la puede hacer un científico. Así funciona hoy la ciencia. Hay preguntas que se pueden hacer y hay preguntas que no se pueden hacer. Por eso, muchos científicos siguen fieles al método científico y jamás postulan que hay una inteligencia detrás de todo. Porque si postulan eso, que hay una inteligencia que lo ha creado todo, están rindiéndose. Están diciendo, la ciencia ya no puede avanzar. Es el límite de la ciencia, porque la ciencia choca con lo que no puede investigar, con Dios, con el milagro, con la creación. Ese es el problema que hoy tiene planteado el mundo científico. El sistema solar
está ajustado para el conocimiento. La atmósfera, como digo, parece diseñada para poder estudiar el universo, porque desde la Tierra se puede estudiar el cosmos y al ser transparente la atmósfera podemos tener telescopios. Ahora hemos conseguido sacar los telescopios de la Tierra, de la atmósfera, y llevarlos al espacio, y hay unos telescopios magníficos, el Hubble y otros, que están tomando fotografías de las galaxias increíbles, maravillosas, y estamos descubriendo muchas cosas. El Sol y la Luna tienen el mismo tamaño angular vistos desde la Tierra. El Sol, desde luego, es mucho más grande que la Luna. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol. Por lo tanto, los eclipses, que hace poco en Estados Unidos vimos un eclipse, y en México, ¿qué es? Que la Luna se pone delante del Sol y lo tapa, lo oculta. Pero eso es fantástico, porque los eclipses hacen avanzar la astronomía. La superposición de la Luna sobre el Sol en los eclipses perfectos permite estudiar lo que se llama la cromosfera del Sol, como si fuera la atmósfera del Sol. Y esas llamaradas que vemos, eso no se puede ver cuando no está la sombra de la Luna. Y entonces eso da muchísima información a los científicos. La cromosfera, sus distintas coloraciones permiten saber qué elementos químicos forman esa estructura. La astronomía antigua empezó en Egipto y en Mesopotamia gracias a los eclipses, pero si la Tierra hubiera tenido tantas nubes como tiene hoy Júpiter, no habría sido posible estudiar el Sol, estudiar el cosmos. Conocer el Sol nos permite conocer las estrellas, medir las inmensas distancias del universo y descubrir su grandeza. Es como si alguien hubiera querido que descubriéramos todo eso, que descubriéramos la grandeza del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el Sol no está en cualquier sitio. El Sol, en la Vía Láctea, ocupa un lugar entre lo que se llaman los brazos de Sagitario y de Perseo, que es un lugar idóneo para la vida. No está ahí por casualidad. Si estuviera en otro lugar de la galaxia, no sería posible la vida, pero está perfectamente en su sitio. Y eso forma un sistema Sol, Tierra, Luna, que es como un observatorio espacial. De manera que de eso obtenemos numerosos conocimientos. Las mismas constantes universales ajustadas para la vida permiten también el estudio del universo. Qué curioso, fíjense ustedes, ¿qué valores son necesarios para que haya vida en la Tierra? ¿Cómo tiene que ser la atmósfera para permitir la vida en la Tierra? Pues tiene que tener, como mínimo, un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 9,9% de argón, aparte de otros gases menores. ¿Cuál debe ser la distancia entre la Tierra y la Luna para que haya vida en la Tierra? 384.400 kilómetros. ¿Cómo debe ser la masa del Sol? 332.800 veces la masa de la Tierra. Y para estudiar el universo, para descubrir el cosmos, ¿qué valores son necesarios? Pues la atmósfera tiene que tener los mismos valores, la distancia de la Tierra a la Luna tiene que ser la misma y la masa del Sol tiene que ser idéntica a la que teníamos. Alguien quiso no solo que existiera vida inteligente en la Tierra, sino que esa vida inteligente, el ser humano, descubriera la grandeza de Dios en el universo. Es como si el Creador quisiera que descubriéramos la grandeza del universo. Para respirar y para hacer fuego se requiere un 20% de oxígeno en la atmósfera. Por eso en la Luna no se puede encender ni una cerilla, porque no hay oxígeno. ¿Cómo lo hacen entonces las naves? Las naves espaciales, cuando llegaron a la Luna y alunizaron,
¿Cómo despegaron? Porque llevaban tanques de oxígeno. Los módulos lunares llevaban tanques de oxígeno para hacer fuego y que el fuego tuviese esa energía, esa fuerza para hacer despegar la nave. Pues bien, cuando se analiza cada una de las constantes de las leyes que rigen el cosmos, se descubre que cada una de ellas está equilibrada exquisitamente. Todo presenta esta doble coincidencia, para que haya vida y para que haya conocimiento. De manera que, volviendo un poco al principio, hemos visto que lo que la ciencia sabe sobre la expansión del universo, las leyes de la termodinámica y el ajuste de las constantes universales, nos permite llegar a una conclusión. Génesis 1:1. En el principio, hubo un principio. La ciencia dice, el tiempo y el espacio tuvieron un principio. No quiere decir esto que todos los científicos estén de acuerdo. Hay más de 1000 trabajos de investigación y tesis doctorales de astronomía que intentan demostrar matemáticamente, físicamente, que el mundo es eterno. Miles, pero ninguna lo ha conseguido hasta el momento. Todas coinciden en que el mundo tuvo un principio. Creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis. La materia y la energía aparecieron con el Big Bang, dicen los científicos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea. Las leyes y constantes universales empiezan a regir para la vida. Implicaciones. Los descubrimientos científicos y las leyes del universo, todo lo que hoy sabe la ciencia del universo, muestra un propósito. Solamente la inteligencia puede actuar con propósito, con intención. Luego, todo lo que sabemos del universo nos muestra un origen inteligente del mismo. El universo muestra evidencias científicas de un origen inteligente. Los hechos científicos muestran que la fe bíblica, la fe de aquel pueblo, de pastores, de agricultores, de gente poco culta, resulta que tenía razón, que hay alguien que nos ha pensado, que nos ha creado. Y dice, volviendo a Hawkins, en el inicio del Big Bang, el universo era una singularidad, escribió Hawkins. Es decir, un momento en el que todas las leyes actuales de la física no se podían aplicar. Las leyes actuales no se pueden aplicar al origen del universo, al Big Bang, que es un milagro. Un acontecimiento singular en el que las leyes físicas son alteradas o dejan de aplicarse. Estamos ante la realidad del milagro. La ciencia frente al milagro de la creación. Muchas gracias y que Dios les bendiga.